Posta. Esto es Contacto Alienígena. Contacto Alienígena. Expediente resistente al agua. Un veterano granjero, George Blackwell, estaba a cargo de una granja ganadera de 240 hectáreas en el interior de Australia. Bill Chalker, químico investigador. En el caso Rosedale, hablé personalmente con George Blackwell, el vigilante. Era la alegría de la huerta. 30 de septiembre de 1980, Rosedale, Australia. George llevaba en ese puesto bastantes años y era un empleado de confianza, una figura importante. George, me han dicho que hay cuatreros por la zona. La responsabilidad de George Blackwell en el rancho o la propiedad era asegurarse de que el ganado y los animales estaban a salvo. Estaré atento. Muy bien. El robo de ganado nos parece algo muy ajeno hoy en día, pero es un problema que sigue existiendo. En Australia, los cuatreros modernos usan cualquier cosa, desde tractores a aviones para robar ganado. No había ocurrido nada en esa propiedad, pero el vigilante tenía que ser consciente de lo que sucedía y estar atento para reaccionar ante lo que pudiera pasar cualquier día. De pronto, a George Blackwell le despertaron los ruidos que estaban haciendo los animales. Blackwell se dio cuenta de que la yegua estaba aterrorizada. Chris Rutkowski, ufólogo. Los animales parecen más sensibles a su entorno que los humanos. No es raro que los animales detecten sonidos muy agudos o efectos electromagnéticos. Entonces, George vio algo a lo lejos. Se dio cuenta enseguida de que había un extraño objeto con forma de disco que iba volando a muy poca altitud. Primero pensó que sería algún tipo de avión. George vio que el objeto se dirigía al prado. Hay que tener en cuenta que se habían producido algunos robos de ganado por la zona, así que tenía que ir a investigarlo. Vio que el objeto estaba atravesando la propiedad y se dio cuenta de que si seguía en esa trayectoria, chocaría con el depósito de agua de casi 40.000 litros. Estaba claro que el objeto que estaba viendo no era un avión convencional que pudiera reconocer. Lo que George vio era un objeto muy extraño. El trabajador de un rancho australiano, George Blackwell, fue corriendo a proteger al ganado de lo que pensaba era un robo de ganado con alta tecnología. El ganado estaba extremadamente alterado. Él sabía que si se montaba en la moto y seguía la trayectoria del objeto, podría ver lo que estaba pasando en la propiedad. Cuando Blackwell giró en una curva, vio algo sorprendente. Se encontró con una vaca que obviamente estaba muy alterada, echando espuma por la boca. Solo quería escapar.
Se encontró cara a cara con el objeto que había estado siguiendo. Toda su teoría del robo de ganado se fue al traste. Sabía que no tenía nada que ver con el robo de ganado. Blackwell se acercó para verlo mejor. El objeto había descendido y parecía estar posado sobre el depósito de agua. George enseguida tuvo claro que no se trataba de un avión o un helicóptero normal. No tenía alas, ni motores, ni nada. Creo que a George le costaría entender lo que estaba pasando. Se trataba de un objeto que parecía medir más de 7 metros de diámetro y entre 3 y 4 de altura. Y por debajo tenía una especie de banda negra y esférica. Estaba absorbiendo agua con una especie de tubo que salía de la parte inferior del objeto. Hay todo tipo de especulaciones sobre si esto tendría que ver o no con un repostaje o algo así. Teniendo en cuenta lo que sucedió, estaría relacionado con el agua. George Blackwell empezó a sentirse inquieto. Empezó a ponerse extremadamente nervioso. Estaba muy alterado. Tuvo problemas con el reloj. Se le había parado. Así que hubo algún tipo de perturbación electromagnética que afectó a su reloj. El objeto de pronto emitió un sonido muy agudo. El hecho de que el objeto creara ese sonido y esa vibración haría que se pusiera a temblar físicamente. Y entonces perdió el control de su cuerpo. Sintió como si se hubiera convertido en un plato de gelatina. Su musculatura prácticamente perdió estabilidad. Ciertamente habría un factor no solo psicológico, sino también fisiológico. Ese objeto le estaba afectando físicamente. El objeto se elevó unos 10 metros. Y entonces notó una ráfaga de aire caliente. Mientras se alejaba del depósito de agua, el objeto soltó algunos desechos. Esos desechos consistían en excrementos de vaca, gazania amarilla, que es un tipo de hierba, y piedras. El objeto siguió alejándose hasta que se perdió de vista y ahí se quedó el pobre George, totalmente aturdido, en medio del rancho en la oscuridad, después de haber vivido un acontecimiento extraordinario. A la mañana siguiente, Blackwell fue a comprobar el depósito de agua de 40.000 litros y vio que estaba totalmente vacío. Los investigadores descubrieron que la noche anterior al incidente, un vecino vio un objeto de colores brillantes en el cielo aproximadamente a la misma hora que el avistamiento de George Blackwell. Poco después del incidente, Blackwell se quejó de vómitos, diarrea e intensos dolores de cabeza, síntomas que concuerdan con haber sido expuesto a radiación. Pero las muestras recogidas en el escenario no revelaron ninguna prueba de contaminación extraña.